Buenas noches. Ahora algunos estamos por aquí otra vez. Vamos a hablar un poco desde una mirada psicoanalítica de la violencia en las protestas sociales, un tema sensible para el cual estamos Pierre Janotel, Juan José y Nicolás Vaca y su servidor Oscar Flores. Nico. Adelante, Nico. Bueno, gracias, Oscar. Un gusto. Y bueno, como bien dice Oscar, estamos reunidos aquí para conversar sobre lo inconsciente y la violencia en las protestas. Este tema lo escogimos para poder conversar desde el psicoanálisis. Y más allá de politizarlo y irnos a temas tan polémicos como lo es la protesta pública, nos vamos a intentar ir desde un enfoque psicológico y en especial psicoanalítico. Cualquier duda que vayan teniendo la audiencia, pues con mucho gusto puede ir escribiéndola y vamos a intentar darles la mayor respuestas, ¿verdad? Y bueno, para esto quisiéramos contextualizar un poco de que entendemos que, por lo menos en México, ha habido pues muchas protestas públicas. Tan solo en México 68 y lo que sucedió con la matanza en Tlatelolco, ¿no? En el 71 y el halconazo, como fueron muchos otros, y ya en los últimos años, o en este año más bien, sería el 8 de marzo con todas estas protestas feministas, las manifestaciones en Chihuahua, como pudiera ser por el agua, y actualmente podremos incluso pensar en lo que pudiera ser con el Fonden, por decir, ¿no? A ver cómo va a ir desarrollando eso en el panorama actual. O que lo podemos ver en la plancha del Zócalo, pues el movimiento frena. Y bueno, eso como pensándolo en México, pero también nos damos cuenta que no es algo local, no es algo que solo esté sucediendo en nuestro país, sino es a nivel también continental. Desde el año pasado, desde el 18 de octubre, ya casi un año, literal, tenemos que hay movimientos, una desobediencia cívica en contra, pues, por muchos cambios sociales que están exigiendo a nivel general de todo el país y se están manifestando. También tuvimos, si pudieron seguir las noticias, ver Google, buscar un poco sobre los movimientos del gobierno de Evo Morales. Tenemos otros en Ecuador, también hubo movimientos y protestas. Colombia, en las manifestaciones del 2019, que también estuvieron muy marcadas, de octubre, noviembre me parece, y pues en pasado, si mal no me equivoco, en septiembre también, contra los abusos policíacos, en específico que quemaron estos que les llaman CAI. Como en México serían como estas torretas o espacios de policía donde uno puede acudir, pero allá hay pues pues fue quemarlos estos, ¿no? En forma de protesta. En Nicaragua, en los últimos años, los estudiantes han estado manifestándose en la calle contra el gobierno. En Estados Unidos, pues este movimiento. En Canadá, pues también otro ejemplo, tal vez un poco más pacífico, o una forma diferente de protesta, fue el anuncio de huelga general contra las medidas ante la pandemia del gobierno de Justin Trudeau. Eso como unos ejemplos a nivel continental, pero también tenemos algunos otros que, insisto, no es algo local, no es algo que solo está pasando en este año. Hong Kong, que desde el año pasado, tal vez un poco más, se han estado en desobediencia cívica debido a que al intervencionismo chino de que quiere imponer sus formas a cómo vive su forma y su representación política. En específicamente, cómo les empezaron en una letra chica, en cambios de leyes, de que querían extraditar criminales. Y la letra chica sería criminales políticos, ahí cualquiera podría entrar.
Unido también encontramos que hubo manifestaciones en el 2019, en Francia con los chalecos amarillos en contra de Macron, ahí también se dieron otras formas, en Irán por el combustible en el 2019 igual, y en el Líbano en el mismo año, pues lo que detonó las protestas fue un impuesto al WhatsApp. Entonces, bueno, esto es como por contextualizar, insisto, no es algo local, las protestas se están dando. Ahora, la forma en cómo se están dando es lo interesante que podemos analizar y específicamente lo que nos atrae aquí es desde el inconsciente que nos puede llevar a la violencia. Gracias. Ok. Oscar. Sí, listo. Bueno, pues justo Nico nos está comentando sobre toda esta serie de protestas. A mí me gustaría un poquito hablar sobre cómo se suscitan o de dónde vienen estas protestas. La manera en la que yo lo entiendo un poco son en estas relaciones de poder que podemos ver entre estados, que podemos ver entre instituciones, ¿no? Que tradicionalmente pues tenemos todo un bagaje de luchas sociales, de fricción de lucha de clases, todo tipo de desobediencia y de insatisfacción, pero también me gustaría verlo un poquito en lo que serían las relaciones de poder y cómo se dan en las micro o en una escala más pequeña. O sea, las relaciones de poder también se dan en la familia, ¿no? La que ejercen los padres sobre los hijos, la que ejerce, no sé, un tutor sobre sus pupilos. Entonces, es justamente ahí donde yo creo que podemos encontrar una buena explicación de esas insatisfacciones y de esas formas en las que se termina o cómo puede terminarse en la violencia, ¿no? Sin ir más allá a lo psicoanalítico, me gustaría verlas más a partir de cómo las estamos experimentando mediáticamente. Sabemos de un tiempo acá que las redes sociales han cobrado un papel preponderante en la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que nos relacionamos, la manera que influyen sobre los fenómenos sociales. Y también podemos ver cómo se empiezan a articular nuevas formas de manipulación, nuevas formas de poder también, y cómo en esta nueva articulación de los discursos, vamos a ponerlo así, comienza a desdibujarse un tanto lo que entendíamos en algún momento como realidad y empiezan a surgir diferentes realidades. Es decir, en nuestros microcosmos donde estamos conectados a nuestra cuenta de Facebook, a nuestra cuenta de Twitter, a nuestra cuenta de Instagram, ¿no? La manera en la que funcionan los algoritmos que están, digamos, enviándonos videos, sugiriéndonos qué ver, sugiriéndonos con quién contactarnos. Esos algoritmos funcionan en una retroalimentación de lo que nosotros estamos poniendo en la red social. Y lo que está sucediendo es que empiezan a radicalizarse los discursos. Es decir, si tú eres de izquierda, el algoritmo te va a poner videos, información, propaganda o publicidad que vaya de acuerdo con tu ideología. Igual si eres de derecha. Y lo que hemos observado, por lo menos en los últimos 10 años, es cómo se van radicalizando y radicalizando esos discursos al punto que llegan a ser muy violentos, ¿no? O sea, la violencia no solo está en las calles, claro que la vemos muy fehaciente cuando vemos una manifestación, ¿no? Y podemos ver todo tipo de
fenómeno ahí. Pero también la violencia la observamos en las redes, ¿no? En estos grupos que se vuelven muy aguerridos en sus posturas y que se deja cualquier espacio, o sea, se omite cualquier espacio a la discusión o al analizar algún punto y solo se vuelve volcarse sobre la ideología de uno, ¿no? Por muy particular que sea. Bueno, un poquito yendo hacia estas relaciones de poder, también me gustaría mencionar el concepto del panóptico de Michel Foucault. Michel Foucault, en su rastrear históricos sobre las instituciones carcelarias y sobre las instituciones también psiquiátricas o su equivalente en cada momento histórico, rastrea por ahí un invento de un inglés llamado Bentham, o de apellido Bentham, que es la arquitectura de la vigilancia, es decir, consiste en celdas que son periféricas, circundantes a una torre central desde donde se vigila. Ese concepto del panóptico, aunque es arquitectónico, ahora lo podemos ver un poquito en cómo nos estamos relacionando en las redes sociales y demás, ¿no? O sea, tenemos el caso de Julian Assange, ¿no? O sea, un periodista y hacker en el buen sentido de la palabra, de lo que es un hacker, ¿no? Que no va más allá de lo ético, ¿no? Todo lo contrario. Que revela información y que le da, digamos, a la gente, ¿no? Al espectador común y corriente, información que siempre se había mantenido clasificado, que se había intentado a toda costa de mantener siempre en secreto, ¿no? Y pues eso le vale una persecución tremenda, pero en ese ejercicio lo que crea es una nueva forma de periodismo, una forma de periodismo que va hacia transparentar al poderoso y también abogando sobre la privacidad del individuo, del súbdito, ¿no? Después tenemos a Edward Snowden, ¿no? Caso similar, o sea, infiltración de todos los contenidos clasificados de la NSA y de cómo usan todas estas herramientas tecnológicas para no necesariamente monitorear, o sea, tal vez es una máquina solo compilando datos que en esos metadatos en algún momento están ahí inertes, pero que cuando se quieren utilizar están disponibles, ¿no? Entonces tenemos esta noción de una sociedad observada, ¿no? O sea, tus movimientos geográficos están capturados, ¿no? Tus conversaciones están registradas, tus llamadas, con quiénes te relacionas, qué es lo que observas en la red, ¿no? ¿Cuál es la información que te importa? ¿Cuál es tu postura? Y eso llega hasta el perfil, ahí sí, psicológico de las personas, ¿no? Porque yo analizando esos datos, esos metadatos, puedo ver a qué hora te crea más ansiedad ver las noticias, ¿no? O sea, en qué momento, o el gusto que te da que te pongan likes en tu publicación de Facebook o en tu foto de Instagram, ¿no? Todos esos metadatos están ahí, ¿no? Están ahí disponibles, sea agencia de gobierno, sea corporación, o sea, porque además esos datos no se quedan nada más en esas instancias. Se pueden filtrar, o sea, hay venta de datos, ¿no? O sea, se sabe de mucho tiempo cómo se infiltran esos datos a diferentes grupos que no son necesariamente los que tradicionalmente ostentarían una autoridad o un poder. Entonces, vaya, aquí lo que les pongo, digamos, sobre la mesa es esta idea del panóptico, ¿no? Esta idea original de Michel Foucault, pero puesto a través de estas redes, porque hasta donde sea hay ciertos estudios que nos dicen que el sentirse observado cambia tu conducta, ¿no? O sea, o el saberse mirado, ¿no? Cambia tu conducta. ¿Y qué sucede cuando constantemente te sientes observado? Y también eso pues debe de generar violencia, ¿no? O sea, debe de generar esta insatisfacción y esta molestia.
Este, hola, buenas noches, un saludo a todos. Por supuesto, si hablamos de esta agresividad en lo inconsciente, siempre vamos a entender, ¿no? Bueno, quiero dar a entender que inconsciente quiere decir que está más allá de nuestro consciente, ¿no? Quiere decir que no es de que lo tengamos planeado, no es de que me vaya a enojar sin ninguna razón. Si hay una razón, sencillamente me pongo a pensar en Tótem y Tabú, en el libro de Freud, que habla de esta horda primordial, ¿no? Digamos, estos humanos del pasado, ¿no? Que el padre totémico podía con todo, podía acceder a todas las mujeres y los demás no. Matan al padre para poder accesar a las mujeres, pero a la hora de querer acceder a las mujeres, no pueden y tienen que unirse en comunidad, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Digamos, de esta idea del hombre fuerte, del hombre del mazo, ¿no? El mazo más grande es el que domina, ¿no? Esta idea cavernícola que tenemos de este dominio del más fuerte, se suple por un dominio de comunidad, pero resulta que también la comunidad misma va a ser que un dominio sobre otra comunidad, y entonces esta relación de poder, como decía Juan, va a producir agresividad, porque si bien el padre podía acceder a todas las mujeres y a todo lo que él quería y podía todo, como individuos no podemos todo, y entonces esa insatisfacción y esa culpa de no poder todo, digo culpa porque si nosotros no cumplimos todas nuestros deseos, viene una insatisfacción hacia el yo, y ese yo va a cargar de esa energía libidinal agresiva, ¿no? Y entonces la cultura es eso, vamos a normalizar en idea general lo que está bien como comunidad, pero no vamos a pensar individualmente. Entonces, si para mí estaba bien coger con hombres y con mujeres, la normalidad me dice que tengo que tener relación, si soy hombre, con una mujer. Y entonces, si yo me salgo de esos cánones de normalidad, empiezo a transgredir lo que dice la comunidad. Entonces, he ahí donde empiezan agresiones, empezamos a ver diferencias, ¿no? Si lo viéramos desde sociología, podría ser las minorías, ¿no? Empieza a haber unas minorías que empiezan a exigir derechos. ¿Por qué? Porque yo no quiero el poder que él tiene, yo quiero otro poder. Y entonces siempre va a ser esa lucha constante de poder de esas, de estas civilizaciones, si queremos decirlo así, que van a estar luchando porque su cultura domine, ¿no? Y lo podemos ver históricamente, independientemente que su cultura sea pacifista o que sea agresiva, porque no tiene que ver con eso. Por ejemplo, podemos, en el libro de Freud que habla de el malestar en la cultura, precisamente, habla de que cuando el apóstol Pablo sale de Judea y ya no solamente permite que los judíos sean cristianos, ¿no? Porque antes solamente eran los mismos judíos eran los cristianos, y hace lo que cambió, digamos, de lo que es la cristiandad a lo que es lo católico. Lo católico, la palabra católico significa universal. Quiere decir que los gentiles se podían transformar en cristianos, ¿no? Y gentiles me refiero a todos los que no sean cristianos, se podían transformar a cristianos. Y vemos que en esa época, cuando hubo una gran transformación de cristianos, que empezaron a ver un dominio en cantidad de personas volcándose hacia el cristianismo, que él hablaba en específico de hermanar con los gentiles, amar a los gentiles. Eso quiere decir que amar, aunque no fueran cristianos, teníamos que amar a estas personas, y en esa misma época se da una matanza horrible hacia los judíos, ¿no? O sea, hacia los que no se volvieron al cristianismo, ¿no?
¿Por qué? Porque precisamente la religión mucho tiempo nos va a dar esta idea de una perspectiva de satisfacción absoluta, ¿no? En el cual, si yo me porto bien, si tengo la culpa suficiente de esta vida, en la otra vida voy a descansar en paz, voy a ir a un paraíso, independientemente de la religión, porque digamos, no la centro en la religión cristiana, sino en cualquier religión, vamos a tener en los hindús que podemos ascender al nirvana, tenemos en las diferentes religiones, igual con los musulmanes, ¿no? Que van a un paraíso con 7 vírgenes, algo así, ¿no? Cada uno tiene su idea de paraíso, pero esa idea de paraíso es una satisfacción completa, ¿no? En esta idea de satisfacción completa, nunca la vamos a poder tener ni como individuos, digo, en el psicoanálisis, sobre todo los lacanianos, no hablamos de individuos, ¿no? Pero para ejemplificarlo, el tema, para que sea más comprensible, ni como individuos, ni como sociedad. Eso quiere decir que por más que nosotros nos cultivemos, nos volvemos más cercanos a la ciencia, cercanos al arte, ¿no? Que son las dos grandes sublimaciones del hombre, ¿no? Lo que más nos acerca a la divinidad es la ciencia y el arte, ¿no? En sí podemos ver, ¿no? Desde la filosofía con Nietzsche, cómo hablaba de este cambio entre, cuando decía en Así habló Zaratustra, Dios ha muerto, nosotros lo matamos, ¿no? Refiriéndose a que la idea de Dios todopoderoso, que todo lo resuelve, había muerto, pero porque nosotros lo matamos, quiere decir que nosotros nos hicimos responsables de eso al poner por encima la ciencia y la técnica sobre el conocimiento religioso. Y hoy podemos ver que la mayoría de las religiones, en algunos puntos del mundo, se debilita en cantidad de personas. Habrá fervientes, muy fervientes, ¿no? Como lo que hablaba Juan sobre cada vez los grupos con los mismos algoritmos de las redes sociales se van volviendo más cercanos, ¿no? Porque si yo soy religioso me va a poner cosas religiosas, ¿no? Si no lo soy, si soy ateísta, me va a poner cosas ateístas, el mismo algoritmo de las redes sociales, y no por un plan malévolo, porque también hay que entender esto. Un algoritmo solamente responde a lo que respondes. Si tú respondes a ciertas publicaciones, te va a mandar para que interactúes más, ¿no? Digamos, no es porque sea un plan maligno ni una conspiración mundial, sino sencillamente, por eso cada persona se va cada vez aislando más en el grupo de personas que piensa igual que sí. Y entonces, al haber esta sublimación, ¿no? Con la ciencia y con el arte, ¿no? ¿Dónde está la moral de los pueblos? ¿No? Lo podemos encontrar en la ética, ¿no? Y no solo desde un punto filosófico, ¿no? No me refiero a estudiar la ética como en filosofía, sino cada cultura tiene este pensamiento ético. Por ejemplo, los ingleses y los escoceses, para la gran mayoría de nosotros podían ser muy similares, ¿no? Tienen una misma reina, pertenecen al United Kingdom, pero entre ellos no se quieren, entre los ingleses y los escoceses no se quieren, hay una rivalidad, lo podemos ver en Alemania, los norteños de Alemania y los sureños de Alemania tampoco se quieren, y así nos podemos ir en donde quieran, siempre estos pueblos hermanos que muchas veces tienden hasta a ser familiares, ¿no? Tener líneas familiares, o lo podemos ver desde cuando se fundó el oeste con los McCoy y ahorita no me acuerdo cuál otra familia, ¿no? Que hasta hacen mucha parodia de estas familias que pelean. Son grupos de poder, después de todo, ¿no? Como diría Foucault, son estas figuras de poder que al entrelazarse van por supuesto, a luchar. ¿Por qué? Porque no pueden todo, no solo como individuos, sino como sociedad. Y entre más se esfuercen por controlar, por tener un control, ¿no? Por ejemplo, vemos cuando hay protestas, ¿qué manda el gobierno? El gobierno manda fuerzas de orden, ¿no? Ya sean militares, ya sean policías, pero le llaman fuerzas de orden, hay un orden preestablecido.
digamos, el orden no es natural en los animales como tal. El orden es una cuestión humana. Y ese orden, limpieza, exactitud, por ejemplo, los leones no dicen nos vemos a las 5, ¿no? Digamos, toda esta cuestión es muy humana, pero ¿a qué me refiero con esto muy humano? Todo lo que nos hace normalizarnos en general, con nuestra misma sociedad, aunque apoyemos nuestra misma sociedad, nos va a decir que no podemos todo. Y entre más reglas haya, aunque sean benéficas para nosotros, aún así esa agresividad va a tener que salir en algún momento. Y por eso vemos en estos grupos, tengan razón o no, ojo, yo no estoy apoyando ni negando ninguna marcha, sino tengan razón o no, por eso vemos violencia en estos lugares. Digo, hay otras razones que yo creo que en un ratito abordaremos, pero digamos, en una protesta legítima, cuando hay violencia, tiene mucho que ver con esto, ¿no? No tiene que ver con otras cosas, sino con que no podemos normalizar a todos, ¿no? No sé si quieras agregar algo, Oscar. Sí, justo pensando en la parte de normalizar, ¿no? Que habla Foucault en Vigilar y Castigar, pero también no se puede normalizar todo. Es decir, si bien en un grupo o en una masa organizada de pronto se renuncia cada quien a su deseo particular, citaba Freud una metáfora, una fábula de Schopenhauer, donde habla de los puercoespines, ¿no? Y dice, el individuo es como los puercoespines, ¿no? De pronto puede estar junto en una masa, pero no puede estar tan junto porque se espina. Entonces, tiene que conservar una distancia mínima para poder estar junto. Y eso sucede con la normalización. Cuando algo quiere hacerse de manera general para todos los individuos, siempre habrá alguien a quien no esté de acuerdo, ¿no? Y entonces tenga que hacer otro grupo cuando ya no sea suficiente esa mínima distancia entre ellos. Y era un poco lo que conversábamos ayer, cómo la protesta y la manifestación también es necesaria para poder evolucionar dentro de una sociedad y para poder establecer nuevas reglas a partir de los grupos, ¿no? Entonces, esa parte me parece sumamente importante porque de pronto al hablar de redes sociales, como decía Juan, como un panóptico, ¿no? Como un panóptico gigantesco que ahora nos registra en todos los movimientos, lo que ocurre con los ejemplos que nos ponía Nico también, es que los grupos que por naturaleza son antagónicos, es decir, los pueblos entre sí o los iguales entre sí, siempre encontrarán una forma de sentirse superiores, siempre serán antagónicos, pero a partir de esta sociedad actual en la que vivimos, se radicaliza y los grupos se hacen más grandes y más fuertes, ¿no? Pero también más radicales. Y eso también produce la violencia que estamos viendo, es decir, la necesidad de parar cada uno de los lados con elementos más violentos, más fuertes cada vez, ya no desde las ideas, sino desde puntos más violentos, inmersos en la sociedad, no solamente desde el Estado, ¿no? Como normalmente era, sino ahora estos grupos antagónicos se ponen de manifiesto en las redes y posteriormente en las calles y generan estos choques de violencia, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos ayer. Nico. Sí, total. Sí, Perdón, Juan. como con esto de la violencia, creo que es importante pensar como un individuo, una sola persona, puede tornarse violenta o feliz, entusiasta dentro de una gran masa. Y es que el mismo Freud, en Psicología de las Masas, menciona que la persona, de acuerdo a la sugestibilidad, va a actuar dentro de esta masa. Freud menciona que no se puede comprender si no es bajo el influjo del amor. Entonces, la lectura que podríamos hacer es que la persona que busca estos grupos unirse a una multitud
es para ser amado, para ser aceptado, para ser recibido e integrarse a ese grupo. Por eso, por poner un ejemplo, las barras en los partidos de cómo es la playera, cómo cantan y cómo son felices. Cómo son, por otro lado, algo que nos lleva a los mítines políticos. Todos se sienten atraídos y quieren ser amados y quieren amar al líder político. Tenemos otro ejemplo, vas al tema de bandas, corridos, lo que se te ocurra, de K-pop, metal, lo que se te ocurra, y estás súper contento de estar viendo a tu banda favorita. Y más aún, si todos a tu alrededor están felices igual y compartiendo la misma emoción, pues ahí se va, que es lo que decía o si quería Freud, de que el individuo va a estar susceptible a esta afectividad anímica que se va a exponenciar, porque eso es uno de estos, en estas multitudes. Lo encontramos otro en el transporte público, en el metro. En la Ciudad de México, imagínate Titlán. En otras ciudades o en otros países, imagínense la prestación con la mayoría de personas y pues no están cantando ni sonriendo de que van todos al trabajo, todos a la escuela o a donde se les ocurra. Todos van como, estoy apretado, no lo disfruto, no es lo mismo estar contento, apretado, brincando, viendo tu cantautor favorito, a estar apretado pensando, ya está la mochila aquí, y van con ese ánimo de acuerdo a la multitud. También Freud nos dice que va de acuerdo a la libido, a lo que es esta energía primitiva, esta energía del inconsciente, originaria de todas las personas, que va mucho anudado con las pulsiones, la pulsión de vida y tanto de muerte. Porque como al integrarnos a una masa, vamos alejando, o más bien cerrando de todos estos pensamientos racionales, de todos estos, lo que dice la sociedad, y empezamos a renegar en algunas formas, algunas más violentas, otras no, quién sabe cómo pudiera ser, en torno a una protesta, en específico al tema, ¿no? ¿Cómo es que con respecto a más bien potencia con respecto a estas pulsiones pueden ser manifestaciones pacíficas y de acuerdo a que lo que ponía ejemplo y Pierre de lo que envían las fuerzas del orden. Habría que tener mucho cuidado o poner atención a que en una manifestación pueden haber muchas personas y, por ejemplo, está el manifestante común que va caminando hacia el lugar simbólico o hacia una casa de gobierno a encontrarse con la figura pública, la figura de gobierno, que es un hombre, y va a exigirle a ambos desenmascarados. Versus, ¿no? Pudiera ser en este choque. O también nos encontramos al manifestante enojado, la palabra ya no le basta. Ya no encuentra forma, ya sea porque se le ignoró en repetidas veces y por mucho que intentó establecer el diálogo. Se está cortando un poco tu micro, Nico, y está bien interesante lo que estás diciendo. A ver si lo... A formas de... Perdóname, a ver si pudieras repetirlo de, mejor de los enmascarados. Te escuchas mucho mejor. A ver si lo de los enmascarados, porque se cortó casi todo. Ya, gracias. Sí, Shopo ya también escribió. Saludos, Shopo. Con esto de cómo son estas fuerzas, estos grupos, estos agentes que se ven en la protesta pública. Los enmascarados que pueden estarse protegiendo para que no sean reconocidos y no sean atacados fuera de la protesta, o los que están conscientes de que quieren causar cualquier otra repercusión al erario público, a una persona en específico, enfrentarse a la policía. Ojo, no, como decía Pierre, no estamos aprobando si está bien o mal, pero sí estamos intentando pensar
por qué se están dando estas manifestaciones. Y por eso también está del otro lado de las fuerzas del orden, del gobierno o de los gobiernos, estos policías unidos. Freud, en este mismo de Psicología de las Masas, en su escrito, hay dos grandes masas artificiales que pudiera ser la iglesia y el ejército. En cómo se les enseña, se les agrupa, se les adoctrina tal vez, y se les dice cómo deben de comportarse con ciertos símbolos de identificación, con ciertas formas, y cómo deben de comportarse, ¿no? Y específicamente, pues también son un grupo artificial, una masa que debe responder para mantener el orden. Y algunas policías, depende del país o depende del contexto, depende del gobierno, es de yo no agredo, yo tranquilo, y hay algunas otras que a la menor provocación o sin provocación alguna, ya están disparando agua con los camiones, ya están disparando lacrimógenas, ya están con el equipo de fuerzas especiales avanzando y buscando dispersar a los manifestantes. Entonces ahí, muy interesante cómo se va a dar la violencia, que esto que decía Pierre, lo inconsciente, el malestar de la cultura y demás, las personas desde originalmente o como primitivamente, al no les alcance la palabra, porque el diálogo se cerró o porque nunca se pudo establecer, recurren a la violencia, como destruyendo semáforos, pintando paredes, atacando a otras personas o al mismo, más llamadas fuerzas del orden, u otras formas. Aquí lo que las pacíficas, que como lo vimos en el movimiento feminista, el canto y coreografía de las tesis de un violador en tu camino. Y por esa forma lo intentaron apalabrar, intentaron denunciar, pero en cuanto que no se les escuchó, pues en otros países o en este mismo, en México, pues encontramos que fueron otras formas. Y aquí cabría preguntarnos, les pregunto a ustedes, audiencia, ¿qué habría con eso? Incluso aquí Shopo nos dice, el dolor siempre está detrás de rabia, ¿no? Detrás de esta frustración, detrás de esta rabia, detrás de todo este coraje de no ser escuchado, de ser ignorado constantemente, ¿qué te queda? ¿Cómo haces que te escuchen? Y bueno, aquí me acaban de hacer llegar una pregunta, que una persona que no tiene Facebook, pero nos está viendo en el live, dice, si vemos la educación como una herramienta de cambio, ¿qué se debe tener en cuenta para transformar estas actitudes sociales aprendidas? Bueno, supongo que estas actitudes sociales como de violencia. Y respuesta sería que seguirse, No si se van a seguir dando estas protestas, pudiera ser... ¿En qué me quedé? Hablabas de que si en la educación, pero ya lo del final ya no te alcancé a escuchar de la pregunta. Ok, va de nuevo. Si vemos la educación como una herramienta de cambio, ¿qué se debe tener en cuenta para transformar estas actitudes sociales aprendidas? Aquí lo que se me ocurre, la respuesta que yo pudiera dar. Si quieres, vamos con tu respuesta, Pierre, que habías alzado la mano, en lo que regresa Nico. Bueno, sí, vaya, la educación misma, por ejemplo, como al inicio estaban hablando de Michel Foucault, ¿no? Del panóptico, podemos ver que las escuelas tienen el mismo sistema que las cárceles y los hospitales psiquiátricos, ¿no? Bueno, de los hospitales en general, ¿no? Foucault hacía mucha crítica hacia la psiquiatría en específico, pero se refiere que el sistema escolar y el sistema laboral están hechos para repetir estas
cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en Vigilar y Castigar, ¿no? Cuando, cómo con un timbre, ¿no? Nos avisan cada cambio de hora, ¿no? Como a los presos. Cómo hay áreas específicas para profesores y para, y para alumnos, al igual que hay áreas para los policías, ¿no? Dentro de una prisión. Por ejemplo, en el panóptico, digamos, este diseño que tenían es que había un guardia que él podía ver a los presos, pero los presos no podían ver si estaba o no el guardia. Entonces siempre se sentían vigilados aunque no hubiera guardia. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar esto, la educación? Pues depende, ¿no? Porque si lo vemos como un orden hacia lo que predomina en la sociedad, pues va a seguir más o menos igual, ¿no? En ese sentido. Pero, digamos, la escuela nos va a ayudar a darnos algunas certezas, pero no, ahora sí que por bien no nos da todas. Y esas no certezas que nos da es donde entra la protesta, donde entra la violencia, pero no importa si tuviéramos el mejor sistema educativo del mundo. Mientras utilicemos el lenguaje para comunicarnos, el lenguaje nunca va a sustituir, como decía Nico hace rato, la pulsión. Digamos, la pulsión se puede diferenciar en una pulsión que puede ser narcisista, que, digamos egoísta, y transferencial, ¿no? Hacia objetos. Y una y otra, digamos, no me quería adelantar porque queríamos ya luego hablar de Lacan, ¿no? Pero para esta respuesta, ¿no? Creo que funcionaría. Para Lacan, ¿no? Esta cuestión teórica de la pulsión se refiere a que no hay una pulsión amorosa y una de muerte, ¿no? Así como tal, sino es la misma pulsión que contiene esta libido, también tiene esta pulsión agresiva, ¿no? O de muerte, ¿no? Freud le llamaba pulsión agresiva o de muerte. Pero no es de que sean dos separadas, no es que sean dos pulsiones, es la misma pulsión. Y entonces, por más que estudiemos, por más que, digamos, el psicoanálisis, que es muy profundo para muchos, ¿no? Que dicen, no, es que eso sí es un estudio muy profundo, ni al psicoanálisis le alcanza, ¿no? Mucho menos a otras áreas de la ciencia, ¿no? Que certezas. Digamos, la ventaja del psicoanálisis es que nos deja un poquito esa incerteza. Y entonces ahí podemos vislumbrar, porque tampoco podemos controlar, ¿no? Porque esa idea de control, las pulsiones normalmente vienen de una cuestión inconsciente, que precisamente, como lo dices, lo inconsciente, es algo que no tenemos en nuestra conciencia, ¿no? Entonces, siempre va a haber esta culpa, pero ojo, no es una culpa porque, me porté mal, sino es porque no pude cumplir todo lo que yo deseaba. Por ejemplo, si a mí me gustaba una persona, me gustaba una chica y yo no pude tener relaciones con ella, no siento vergüenza porque no puedo tener relaciones con ella, sino siento culpa narcisísticamente porque yo no pude cumplir esa satisfacción. Entonces, en vez de matarla o enojarla, digo, ay, es bien mamona, ¿no? Digamos, y ahí saco un poco esta cuestión agresiva. Y a lo mejor la chava ni siquiera me hizo nada para que yo estuviera enojado, pero digamos, es la misma pulsión amorosa, ¿no? Si lo queremos ver así, es la misma que la pulsión agresiva. Entonces, no importa el sistema educativo, sinceramente, de mi punto de vista, para limar estas asperezas porque son inconscientes, ¿no? Bueno, ese es en mi humilde punto de vista. Creo que Oscar quería también participar. Bueno, originalmente quería Juan, pero ya que me diste chance, nada más rapidísimo. Juan, rápido, concreto. Pero respondiendo un poco a la pregunta, o más bien mi opinión acerca de la pregunta que hacía Nicolás, es algo que vamos a ver más adelante de cómo se unen los pensamientos o los deseos de todos los que se manifiestan, pero la forma de poder no caer por completo en ese fanatismo es el pensamiento crítico, es poderse hacer preguntas todo el tiempo, es decir, plantearse lo que cada
cada uno tiene como dolor, ¿no? Perdón, Juan, ya adelante. Solo aproveché. Gracias. A ver, a mí me gustaría ponerlo un poquito en perspectiva. O sea, ¿son nuevas las manifestaciones? Creo que no. O sea, las hemos observado toda la vida, ¿no? Llegan a la violencia. Creo que no habría ningún logro social si muchas de ellas no hubieran llegado a la violencia, ¿no? O sea, no hay que olvidar también esa parte, ¿no? Se consumen siempre en algo positivo, no siempre, a veces resultan en verdaderas catástrofes, pero son fundamentales en el desarrollo del fenómeno social. O sea, no, un poco respondiendo a la pregunta que le hacían a Nico, o sea, la educación es fundamental, pero no hay que olvidarnos que también desde la educación se ejerce el poder. O sea, la educación está llena o está empapada muchas veces de ideología, muchas veces de arbitrariedades, muchas veces de conceptos muy cuestionables, ¿no? Y que se tiene que tomar, no sé, voy a poner el ejemplo de la ciencia, ¿no? O sea, tomamos la ciencia como algo fundamental en nuestra educación. Pero la ciencia no nos va a explicar todo fenómeno social, no nos va a explicar todo fenómeno psíquico. O sea, hay límites a la ciencia, ¿no? Y se necesitan otras disciplinas que puedan articularse a veces con la ciencia y a veces trabajar de manera independiente para llegar a algo. Pero ahí lo que me parece crucial es lo que mencionaba, creo que Oscar, sobre el pensamiento crítico, ¿no? O sea, esa dialéctica que tiene que ser constante en nosotros y que debe estar totalmente integrada en nuestra percepción de la educación para siempre cuestionarlo, ¿no? O sea, todo es cuestionable, no puede haber un discurso absoluto que nos lo explique todo, no puede haber una educación que nos lleve a una utopía y que en la que ya no va a haber manifestaciones, porque todos estamos de acuerdo. Esas discusiones siempre van a estar ahí, esas pulsiones, como apuntaba Pierre, ¿no? Siempre van a estar ahí, esas afinidades entre grupos y conflictos entre grupos siempre van a estar ahí, y muchas de esas veces van a ser violentas. No sé, creo que Oscar quería, o Pierre. Sí, Oscar creo que levantó la mano. Sí, es que con lo que dices da un poco pie a la pregunta que hace Carlos, y tal vez por ahí nos podríamos seguir con la de Thalía. Dice Carlos, la planteo y le damos igual todos, ¿no? ¿Cómo influye el amor en la violencia manifiesta de las últimas marchas de la Ciudad de México? Y bueno, me gustaría dar mi opinión al respecto, que tiene que ver con esta necesidad o fortuna también que se encuentra en poder poner el dolor hacia afuera. Es decir, imaginemos una circunstancia tan grave como las protestas feministas, ¿no? Contra la agresión que vemos día a día, contra los feminicidios, contra donde de pronto eres invisible a ese gran otro del que hablabas, Juan, ¿no? Donde se nulifica el dolor, se invisibiliza, ¿no? Se vuelve parte de una estadística, un número y demás. Y entonces este amor que siempre tiene cargada esta parte de odio que hace 8 días también hablaban un poco al respecto, pues es una forma de poner hacia afuera, ¿no? Este dolor y esta agresión. En una escalada, incluso el hecho de no ser visto, ¿no? El hecho de ser completamente ignorado, no visto, no escuchado, etcétera, es un acto violento en sí mismo, ¿no? El ser ignorado tu dolor, no se diga que es un acto violento. Y entonces, esto es una respuesta que de pronto puede ir en escalada para visibilizarse, ¿no? Donde el dolor
con las otras madres o con las otras mujeres. Hablo específicamente del movimiento feminista porque es la pregunta que sigue un poco para ir metiendo el contexto, pero pues encuentras en tus pares una alianza, ¿no? Que puede generar fuerza y que te puede ayudar a visibilizarte. A mí me parece que están plagadas, particularmente estas, y por eso usé este ejemplo, plagadas de amor. Es una representación total de haber perdido ese objeto amado y tratar de honrarlo y de hacer algo al respecto ante la imposibilidad de volverlo a tener, ¿no? Pierre. Gracias, Oscar. Sí, por ejemplo, en esta cuestión del movimiento feminista, ¿no? Por ejemplo, cuando toma derechos humanos, es por no ser escuchadas, o sea, no es por otra razón, sino tu autoridad está bien, escúchame, no me escuchas y por eso tengo que hacer esto, ¿no? Y ahí vemos, diría Freud, estos efluvios, ¿no? De empoderamiento de este grupo, ¿no? Digamos que entre ellas se van empoderando juntas, ¿no? Ya no como por separado, sino toda esta unidad para poder ser escuchadas. Digo, en general, no puedo yo hablar de si está bien, si está mal, yo no sé, ¿no? Digamos, no estoy poniendo un punto, pero sí podemos criticar que se han vuelto más violentos, no solo este movimiento, sino muchos movimientos, pero también muchas veces, como decía Nico al inicio, ¿no? Hicieron una canción y hasta burlas tenían, ¿no? Y no eran escuchadas propiamente. Entonces, es esa insistencia a no ser escuchado lo que hace que haya una transgresión. Digamos, no ha habido una revolución que haya sido limpia. Por ejemplo, ayer Juan recordaba la Revolución Francesa, recordamos la Revolución Mexicana. Digamos que revolución viene con esa idea de mejoramiento, pero ese es el nombre que le dan políticamente o históricamente a estos movimientos, revolución. Pero realmente yo podría decir, mínimo, por ejemplo, en la Revolución Francesa, esa fue una subversión completamente, ¿no? O sea, no fue una revolución, porque llegó un momento en que ya no buscaban gobernar, ya no buscaban un mejoramiento, sino era fregar al pasado completamente, destrozar lo que ya existía para crear algo nuevo. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, cuando quedaron los 7 gobernando, ¿no? Antes de Robespierre, entre esa transición, hasta cambiaron el nombre de los meses del año, querían cambiar el sistema métrico, o sea, querían romper con todo lo del pasado, ¿no? Y igual, si vemos casi cualquier revolución o cualquier independencia, vamos a ver con una destrucción, ¿no? Por ejemplo, el nombre de México, ¿no? ¿Por qué lleva X y no J? ¿No? Era para un cambio distinto que no fuera como lo español, ¿no? O sea, en esta independencia de México, ¿no? Y entonces por eso es con X. Entonces sí, por supuesto, respondiendo un poco combinado, ¿no? También a la pregunta de Carlos del amor, todo esto lleva mucho amor. Tiene que haber mucho amor para poder hacer estos movimientos. ¿Por qué? Porque, digamos, no se podría si no hubiera amor, ¿no? Porque nosotros, tanto a estas ideas que nosotros en general, me refiero, regresando a este tema de la norma, ¿no? Que digo, no es muy común en psicoanálisis, pero para que se pueda explicar, nadie tiene una idea exacta de qué es lo mejor para cada quien. Cada quien tenemos la idea de qué es lo mejor y habrán cosas que nos juntemos y tengamos esta idea normalizada, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de las feministas, que se respeten los derechos de la mujer, que haya más visibilización sobre los feminicidios. Tienen esa idea, ¿no? Esa perspectiva de que con eso se va a solucionar. Si no hubiera ese amor, esa transferencia objetal a esa idea, no podría haber un movimiento, para empezar. Entonces, si hay un movimiento, tiene que haber amor. Pero por supuesto, como les digo, la pulsión es la misma, y entonces si hay amor, va a haber agresión. Creo que Nico había alzado la mano. Sí, Nico, ¿habías alzado la mano? ¿No? Sí.
Gracias, Pierre. Justo con esto de que ante el amor, a manifestaciones, justo también a toda persona amada hacia ese objeto, también hay componentes de agresión. Y yo me manifiesto, yo me protesto, porque estoy amando, pero también tengo muchos conflictos, estas pulsiones están jugando y su gestionalización de estar en grupo, la represión se juega, más bien se cae y estás en medio de miles y es de lo que no puedo hacer cuando soy un solo individuo y que me puede caer la norma, el peso de la ley, el nombre del padre, la castración, en grupo no me van a reconocer. Entonces actúo bailando, actúo marchando, actúo gritando contra el gobernante o contra el director que acosó a la alumna o al alumno o lo que fuera, o también me encapucho y termino haciendo otras cosas. Me enfrento entre el orden público o a este grupo que ejerce la violencia como monopólicamente, ¿no? Con esto que decía, que nos pregunta Talía, yo creo que ha sido con esto que decía de en todo el mundo han buscado mil y un formas de establecer este diálogo. Y los gobernantes, muy cómodamente, desde el privilegio, no las escucho y las ridiculizo. Y me parece que ha sido todo este movimiento, sobre todo lo que vimos en la Ciudad de México, desde el 8 de marzo para acá, en los últimos movimientos, con la jefa de gobierno y otras, de que se siguen manifestando y se les sigue ignorando, como decía Oscar, que también eso ya es completamente violento. Entonces, creo que mi opinión sería que ha sido una escalada, un intento de diálogo o en sí ya es un diálogo. Tú me violentas, yo pacíficamente y con subgrupos de este movimiento también responden conforme a agresión. Entonces se está dando una dinámica y como decía Pierre, como decía Juan, Oscar, cualquier movimiento social para que logró un cambio, como el sufragio de la mujer en Inglaterra, donde inició, se dio con tocar las puertas y preguntarle a los hombres, oye, ¿quiere que las mujeres voten? Ay, sí, gracias, deme su voto. Y ya todas las mujeres votamos. Pues no, no se logró así. Se logró con que las mujeres fueran y exigieran sus derechos y exigieran el derecho humano y que se le reconociera que por ser mujer también es humana y que tiene sus propias, puede exigir eso. Y bueno, ya me seguiría con las otras preguntas, pero creo que Juan también quería comentar. Justo respecto a lo que dices, pues claro, todo vacío de poder va a encontrar un oportunista listo para tomar, ¿no? O sea, es decir, las protestas, las manifestaciones y es una forma de tomar esos espacios que se están negando, ¿no? Esos discursos que se están, eh, ¿cómo ponerlo?, olvidando muchas veces, porque si observamos muchas de estas manifestaciones eh, son puntos que no son nuevos, muchas de ellas no son nuevos, ¿no? Tenemos luchas que vienen de muy atrás, digo, para no ir muy lejos, todas las demandas que tenemos de los pueblos originarios, pues son ancestrales, ¿no? Eh, los derechos de la mujer también se han peleado una y otra vez, ¿no? Y ahí esto se estira y afloja, ¿no? O sea, ahorita tenemos una ciudad más progresista, más liberal, pero podemos ver otras partes del país donde sigue siendo muy retrógrado el discurso. Entonces, vaya, siempre han estado, siempre van a estar ahí, pero sí es importante como también ver ese punto donde se pueden prestar a manipulaciones, ¿no? Porque también podemos ver a lo largo de la historia cómo
una y otra vez han aprovechado esas manifestaciones para crear grupos de choque, para ciertos grupos de interés que pueden explotar ese descontento y colocarse ahí políticamente o tomar una ventaja política, que bueno, para no entrar mucho en lo político, pues sí, o sea, esos discursos o esos espacios de poder son los que se toman, ¿no? Y se toman de manera pacífica, como apunta bien Nico, o sea, hay manuales para hacer protesta pacífica, pero muchas veces también llegan a lo violento, ¿no? O sea, vaya, van a acompañarnos el resto de nuestra vida, las vamos a seguir viendo ahí como fenómeno humano mientras estemos aquí. Creo que Oscar quería decir algo. Oscar, ¿no levantaste la mano? No, no, Perdón. no. Perdón. Sí, pero me estabas esperando, discúlpame, amigo. Nico, ibas a hablar. O Nico, Sí, perdón. bueno, tal vez, dale, dale. Tú, Nico. Ok, creo que dando tal vez la siguiente pregunta de Shopo Jacob. ¿Cómo dialoga la psicología con otras áreas si queremos hacer un análisis del contexto actual de pandemia, crisis sociales? Dijo, ahorita cómo esté dándose este diálogo, por lo menos como psicología, como psicoanalistas, se está dando la clínica. Se está intentando resolver la vida de las personas en lo particular en el consultorio e intentar que la angustia, la palabra, la frustración, todo lo que pueda aglomerarse. Ahora, ¿cómo se está dando con otras áreas? Yo creo que, por ejemplo, en algunos hospitales se está juntando con trabajo social, con esto de la pandemia, ¿no? Se está juntando con trabajo social, con los médicos y demás. ¿Cómo darle una alternativa, desanudar todas estas emociones tanto a los pacientes y sus familiares como al médico? Ahí pudiera ser que esté intentando acaparar, o bueno, no acaparar, o dar cabida a esta situación y poder, de cierta forma, explicarla o por lo menos apalabrarla. Socialmente se estará dando con otros contextos, depende hacia la educación, hacia un diálogo tal vez en las empresas, con esto del home office, el estrés que se está generando ahí y cómo se está trabajando, yo creo que sigue eso y muy probablemente en unos meses, en unos años, podremos darnos cuenta de cómo dio respuesta, si es que la dio. Y saludos a Mari, Daniel y Natalia que daban. No sé, creo que no sé quién pedía la palabra, no vi. Sí, yo pedí la palabra. Solamente digo, más que desde la psicología, pues lo podría yo ver desde el psicoanálisis. Al decir cómo con otras áreas, ¿no? Y sobre todo en la pandemia y las crisis sociales, eh, desde otros lives ya habíamos hablado precisamente que esta pandemia viene a recordarnos algo, que no podemos todo. Por ejemplo, ahorita ya no podemos ir al súper sin cubrebocas. Nos recuerda lo que en psicoanálisis se conoce como castración, ¿no? Esta castración nos dice no puedo todo y al estar castrados, ¿no? Que nos recuerden la castración nos produce angustia y como decía Nico, pues por supuesto aumenta la clínica en ese sentido porque mucha gente se angustia porque hay algo que es invisible, pero está matando a millones de personas, el riesgo es constante, ¿no? Piensas que ya la libraste y de repente alguien estornuda y ya te tienes que ir a hacer la prueba, ¿no? Entonces, hay este miedo. ¿Y cómo afecta en las crisis sociales? Pues si estás con una angustia, pues esa se regresa al yo,
¿no? O sea, esta angustia digamos, del coronavirus, se regresa al yo como culpa por no poder, como lo decía hace rato, como esta culpa de no poder disfrutar de todo, ¿no? Porque hay una castración que no nos permite esta satisfacción absoluta. Y entonces, ¿qué sucede? Sale el lado agresivo de la pulsión. Y si antes nos molestaba que, no sé, anduvieran los de Uber Eats o los de motos por ejemplo, donde yo vivo, hay áreas peatonales y seguido las motos están en las áreas peatonales. Pues ahora enoja más lo que ya era hasta cierto punto aceptado, ya nos volvemos más exquisitos en no soportar al otro, en no tolerar al otro, porque precisamente estamos angustiados y entonces eso nos genera agresión. Y si nos vamos a ideales sociales, políticos, por supuesto, digo, no quiero minimizar ninguna protesta, pero por ejemplo, el caso del afroamericano que fue asesinado por los policías, ¿no? George Floyd, vemos que esto, sinceramente, es algo hasta cotidiano en Estados Unidos, pero está en un momento político muy fuerte, donde en unos estados está muy fuerte el no poder salir, ¿no? Por la cuestión de la pandemia, y entonces es esta protesta social que, digo, no es que no sea legítima, sino que siento que toma estas dotes de violencia, más allá de la protesta en sí, sino porque la gente ya necesitaba protestar, ¿no? Sacar esta energía pulsional, digamos, y lo puso en esta idea, digamos, buena de no al racismo, pero vemos que en muchos lugares hubo quemas de establecimientos, de autos, que realmente afectan a quién, a la misma población, ¿no? Más que al mismo gobierno, pero ellos solamente querían reclamar, ¿no? Digamos, aunque fuera una buena causa, la violencia se da porque precisamente están en esta imposibilidad. Creo que Oscar levantó la mano. Sí, ahora sí la levanté. Quiero leer una pregunta que nos mandan y que creo que se liga un poco con lo que estás diciendo y le damos un poco para allá. Dice, esta también me la mandan, perdón, por fuera de Facebook, pero dice, ¿qué hacer frente a la pérdida de alguien por violencia si lo que quieres es destruir todo, ¿no? Y me parece que en cierto grado es como muy claro lo que dices, que a lo mejor ante la pandemia o ante el encierro puede exacerbar ciertas emociones, pero también me parece que en el caso de George Floyd, por ejemplo, o en el caso de los feminicidios que hablamos hace rato, en el caso de que a un ser amado por ti, la persona más importante en tu vida, te la quitan por violencia, que es el caso de Floyd y que es muchos de los casos que ocurren en nuestro país, ¿no? Es evidente que lo que va a surgir es una protesta con violencia, ¿no? Con mucho movimiento, y que hemos visto a lo largo de estos años, como bien dice Juan, sin entrar en política, pero a lo largo de estos años en nuestro país hemos visto muchos ejemplos de protestas que tratan de iniciar por el diálogo, que tratan de exponer mediante la palabra su dolor y que no son escuchados y que además en sí mismo evidentemente llevan la pérdida pues implícita, ¿no? Llevan este objeto inalcanzable, este objetivo inalcanzable de retomar su objeto. Entonces, a mi parecer, la violencia en estos casos de violencia, ¿no? Donde pierdes el objeto por violencia, además de la naturaleza del sujeto a la agresividad dentro del amor, es algo completamente comprensible y justificado, ¿no? Incluso necesario para volcar hacia afuera, para darle un sitio a ese dolor, ¿no? Porque si no estaríamos en riesgos importantes para las personas, o sea, en realidad sería un sometimiento absoluto si no pudieran descargarlo de esa manera, ¿no? Creo que habías alzado la mano, Nico. Sí,
Bueno, yo me acuerdo de alguna vez haber escuchado incluso una doctora con especialidad en neuropsicología, que ella decía, todo el mundo hasta cierto punto es desquiciable. Y desde el psicoanálisis es eso, ¿no? Con todas las pulsiones, todo esto primitivo, lo originario, todo el mundo en un momento ante la imposibilidad de apalabrar las cosas, ante lo real, ante lo que no se puede entender, no se puede registrar y reelaborar, surge la pulsión de alguna otra forma y como Salvador, reclamar las demandas es una necesidad. Cómo nos lleva el camino del diálogo hacia reventar todo, pues son muchos los caminos, ¿no? Los que ya mencionábamos. Y sí, los alborotadores son otra cosa. Yo también mencionaba con esto de los policías infiltrados. Sabemos que en México los hay, en Latinoamérica los existe y muy probablemente en todo el mundo. Y también están los manifestantes que solo aprovechan para alborotar y con esto de toda la sugestión de la masa, de la multitud, aprovechan y de un movimiento, una protesta pacífica, se torna en quema de árboles, en quema de vehículos, en cualquier otra cosa, ¿no? Eso yo creo que habría que detener como los agentes, siempre mirar toda protesta de qué es lo que está pasando, porque muchas veces con esto de que ya mencionaban de las redes sociales, que son los que actualmente lo que podemos ver desde nuestro celular, ya todo el mundo es cordial y todo el mundo es observador, me parece mucho la importancia del observador. Es decir, nosotros desde nuestra casa que estamos viendo la manifestación en la ventana, en la televisión o desde nuestro celular. Y con esto la televisión, antiguamente los medios de comunicación, y a la fecha se da una protesta y surge un alborotador o surgió un conato, como lo llaman, de violencia y se enfocan en eso. Cuando por 7 kilómetros hubo una protesta completamente pacífica, llena de alegría, entre los manifestantes, cánticos y demás, pero justo en una esquina donde había alborotadores, con eso se quedan. Entonces ahí ciencia identificar que son diferentes etapas, son diferentes procesos los que se protesta y tal vez intentando regresar a lo que me preguntaban en un inicio con respecto a la educación, yo creo que como psicólogo, como aspirante a psicoanálisis, como persona, como manifestante en su momento, lo que yo apuntaría es a un diálogo y también a limarlo a través del arte, a través de las canciones, a través de la fiesta, entre los manifestantes, ¿no? No es lo mismo ir y aventar una bomba molotov a una puerta que es emblemática de 200 años, por decir, a preparar y ensayar por días esto que fue el canto de las tesis y que se replicó en todo el mundo, que es sorprendente. ¿Qué se quedan las personas? Me quedo con la puerta destrozada, ¿no? Con eso es lo que observo. Entonces, ahí como observadores, y a ustedes, los que están escuchando, creo que debemos de tomar mucha atención desde qué papel estamos tomando. Si solo el que critica, de que está a favor o en contra, y cómo tomamos en cuenta estas, no sé, aquí Luis Pérez Galván, sí es legal que las personas reclamen sus derechos, sin embargo la manipulación es un evento que enturbia y distorsiona el objetivo real. Sí, claro, ¿no? Con esto cualquiera en su celular puede grabarlo y decir esto es lo que pasó, cuando pudo haber sido solo un accidente, pudo haber sido otro contexto y demás. Y bueno, Oscar, creo que ahí te surgió algo. Es que justo ese es el efecto del que hablaba al principio Juan, ¿no? Digo que viene desde los nazis, ¿no? Desde la propaganda, pero cómo ir segmentando para otorgarte solo cierta información
cargada hacia ciertas cosas, ¿no? Porque sí, evidentemente tú ves en los medios de comunicación, otra vez sin entrar en temas, pero ves en los medios de comunicación vidrios rotos, quemas, etcétera. Pues sí, evidentemente dirás, esto está excedido, ¿no? Pero justo eso es lo que le puede dar voz a eso que no la tiene, ¿no? Justo eso es lo que le da espacio a ese nivel de violencia, es lo que le da visibilidad a lo que no la tiene. No es que estemos a favor o en contra, pero es así, ¿no? De pronto dudo mucho, y además lo mencionamos por ahí en la teoría, que las personas salgan a dañarse o exponerse de manera gratuita, ¿no? No, incluso en ello va de por medio la renuncia a su bienestar, ¿no? La posibilidad de salir lastimados, heridos, etcétera. Un poco lo platicábamos desde también un ejemplo que viene ahí en el texto de, de Psicología de las Masas, donde mencionan a los fans de los pianistas, ¿no? Hablándolo, poniéndolo en sentido positivo un poco para ver si desde ahí podemos explicarlo. Eh, Todas las fans están enamoradas del mismo artista, ¿no? Del mismo pianista y demás. Al tener la imposibilidad de acceder a él, ¿no? Se unen en un colectivo y renuncian a su deseo para por lo menos participar en colectivo de esa necesidad. Y ocurre exactamente lo mismo en la manifestación, solo que en términos, en otros términos, ¿no? Renuncian incluso a su deseo particular, a su estabilidad particular, a su, ¿no? Para poder alcanzar en medida de lo posible lo que perdieron o lo que necesitan, ¿no? Nos quedan 10 minutos. ¿Quién va? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, mi querido Oscar. O sea, a mí ese fenómeno me parece fascinante, ¿no? Este que mencionas de cómo se articula en la colectividad esa voz uniforme y que se puede ver en un concierto de rock o, como dices, un pianista o un meeting político, ¿no? Y cómo puede llegar a a los extremos, ¿no? O sea, también podemos ver estas em, filmes que también tenían toda una intención propagandística, ¿no? Del Tercer Reich, ¿no? Donde veías a las juventudes nazis, ¿no? Completamente abandonados en esta euforia, ¿no? Y en abandonar su individualidad, ¿no? Para hacer esta voz uniforme. Como lo puedes ver expresado también en cosas maravillosas, ¿no? O sea, no siempre tiene que ser algo negativo, es como un fenómeno humano, ¿no? Es como una forma de, de sincronía en el colectivo que le da una sola voz, ¿no? Y que puede ser hacia lo eh, maravilloso y hacia lo terrible, ¿no? Y un poco volviendo a esa pregunta sobre el dolor, ¿no? Y la pérdida. O sea, sí está en eso que no se puede enunciar, ¿no? En la injusticia. A mí me lleva mucho a la injusticia, ¿no? O sea, a la impunidad, ¿no? Al, a la impotencia de no tener resolución de algo trágico, ¿no? Y que y que ni siquiera se puede enunciar del todo, ¿no? Que no hay manera de ponerlo en palabras, ese dolor como apuntaban, y que tiene que salir de alguna forma, ¿no? Me parece súper interesante cómo lo propone Nico al decir, también puede trasladarse a algo creativo, ¿no? O sea, ese dolor, esa angustia, eh, esa incapacidad de enunciar lo que es imposible de enunciar, el dolor, la desesperación, también se puede poner ahí en el arte, ¿no? O se pone en la poesía, o se pone
en el canto, se pone en la música, se pone en la pintura, y lo vemos en las manifestaciones también una y otra vez, ¿no? O sea, expresiones artísticas que siempre han ido de la mano con estos fenómenos de manifestación. No sé, creo que ahí quería decir algo Nico, Pierre, vi a alguno de los dos que... ¿Quieres yo? Bueno, bueno, igual un poco atañendo lo del arte, sí, creo que el arte ayuda mucho, igual que la ciencia, digo, en este sentido, aunque, digamos, ahorita me explico, ¿no? ¿Por qué? Porque son partes que pueden explicar, ¿no? Por ejemplo, la ciencia nos empieza a dar certezas a esta normalidad y el arte es una sublimación de todas estas cosas que no podemos decir, ¿no? De todo lo que no nos alcanza muchas veces, por eso veneramos tanto al artista, ¿no? Por ejemplo, leía que Raquel pone que se actúa lo que se calla. Y sí, si empezamos a ver tanto en los como una persona normal actúa lo que calla, ¿no? Lo vemos seguido en la clínica. Cuando una persona se va guardando las cosas, por supuesto que va cayendo en estos actos, ¿no? Acting le llamamos, ¿no? En psicoanálisis. Y estaba leyendo la pregunta de Tonatiuh, que dice, ¿cómo se puede pensar el psicoanálisis a esas personas que no hacen parte de la homogeneización de la masa? Pues bueno, en psicoanálisis, como lo dije desde un inicio, no podemos homogeneizar todo. ¿Por qué? Porque siempre es en singular, ¿no? Como les hablaba de esa pulsión muchas veces es narcisista. Viene al yo, ¿no? A esta cuestión. Y si tú no estás alienado a los ideales de esta masa, por supuesto que no va a tener interés. Por ejemplo, es igual, por ejemplo, yo puedo tener mucho interés en una protesta y en otra no, aunque sean de la misma, digamos, aunque sean de izquierda o sean de derecha y yo sea de izquierda o de derecha, unas me van a llamar más la atención que otras. ¿Por qué? Porque realmente precisamente en esta cuestión singular de que tenemos los seres humanos, pues no siempre vamos a estar homogenizados con los demás. Por ejemplo, en las relaciones sexuales, como hablaba hace rato, tiene que ser hombre, mujer, y tiene que ser pene, vagina, y tienen que vivir en monogamia, ¿no? Es lo que nos está dictando estas reglas sociales que, como les decía, nos dan un orden. Pero resulta que a mí sí me gustan las mujeres, pero a mí lo que me gusta es acariciarles el cabello, ¿no? O solo besarles las mejillas. Y entonces, pues no me voy a sentir bien si hago esto, ¿no? Estoy hablando de un neurótico normal, ¿no? Queriéndolo ejemplificar. No voy a poder, disfrutar por completo porque voy a romper un poco de mí, ¿no? O sea, por eso les decía lo del dolor hacia uno mismo, esta culpa, para poderme homogeneizar, ¿no? Con la cultura en la que estoy viviendo, y entonces ya tengo una novia donde tengo penetración pene-vagina y mi idea es tener una familia, ¿no? Porque estoy inmerso en esta cultura. Tal vez en otras culturas yo podría tener varias esposas o en otras culturas, una mujer podría tener varios esposos, no sé, pero como estamos inmersos en un orden que representa una cultura, nunca vamos, entre más cultura tengamos. Yo ayer, cuando estábamos platicando sobre este live, hablaba de los cigarros, ¿no? Que yo fumo mucho y en algunos lugares yo no puedo fumar, ¿no? Por ejemplo, voy a un supermercado, no puedo fumar adentro del supermercado, me tengo que salir. Y eso me va haciendo sentir culpa, ¿no? Porque no me puedo satisfacer lo que yo quiero. Pero entonces entiendo que para estar en esta cultura, en esta sociedad, en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar en Hegel y su relación de que no podemos superar nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, y en esta cuestión hacia
los amos, ¿no? En cada cultura empieza a haber valores, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos en la Alemania reunificada, cuando digo, la Alemania, cuando Hitler agarró los valores nacionalistas alemanes atacando a los judíos, pero tomando los valores de los alemanes. Y entonces hizo esa cuestión que unificara en mucho el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, creo que Oscar y Nico querían hablar. Voy rápido, Nico. Respondiendo la Tonatiuh, pero además me quiero seguir con la de Alina, que también me parece muy buena. Me parece, Pierre, estoy de acuerdo contigo, pero también me parece que pensar en una homogenización es una fantasía, ¿no? Hablábamos hace rato de justo muy al principio de los porcoespines de los que hablaba Schopenhauer, ¿no? Y que cita Freud. Es imposible, es decir, dentro de esta aparente homogenización habrá una renuncia en muchos de ellos que además será parcial y temporal, ¿no? Eventualmente, por eso surgen otros movimientos después de la normalización de ciertas cosas, porque es imposible estar como una masa homogénea. Entonces, a mí me parece que desde el psicoanálisis pensar en una homogenización es algo pues que no está, que no entra, ¿no? Y de Alina, bueno, ¿quieres decir algo, Nico, antes? Perdón, de seguirme con... Sí, gracias, Oscar. Justo con esto de retomando lo que dice Raquel, un poco actuar lo que se calla. O sea, yo pienso en alguna manifestación que estaba ahí caminando, por no decir participando, ¿verdad? Me acuerdo haber visto personas, varias, que con tubos, con madera y con rocas, pegándole ¿cómo se llama? A láminas de metal y gritando con toda la fuerza, con todo el coraje y frustración, sacándolo desde sus entrañas, y que precisamente es eso, estaban actuando lo que por años se les había reprimido, se les había contenido, y ante ese momento que pudieron encontrarse en un tramo de 5 metros, ahí estaban 7 personas manifestándose. Están intentando apalabrar algo que ya no encontraban porque se les seguía ignorando a partir de esas protestas, a partir de que ese gobierno estaba tanto de ojos como de oídos tapados y enviando represión, represión, represión. Y eso en México, en todo el mundo está pasando, sobre todo con todas estas protestas que hablábamos al inicio en contexto, y que muy probablemente van a seguir. Ojalá en un futuro se pueda establecer un diálogo, necesidad de retomar esta violencia. Y bueno, ahí con lo que dice, sí, una cosa más. Con esto me hace como pensar, pueden buscar en YouTube una canción que se llama Las balas que nos tiraron van a volver. Búsquenla. Voy a poner el link en los comentarios, Nico. Perfecto. Perfecto, ahí gracias. Se las ponemos. Como que va a ir como con eso, ¿no? De cómo se va escalando la violencia, la posibilidad del diálogo. Y bueno, ya Oscar quería responder la línea. Bueno, más bien quería leer quería leer lo que nos comenta Lina y aprovechar para con eso ir cerrando. Si están de acuerdo, entonces lo leo y si quieren le damos una vuelta. Dice, sé que es una sociedad psicoanalítica, aquí hay espacio para todos y justo por eso lo voy a leer. Sé que es una sociedad psicoanalítica, pero habremos gente de fuera del entorno, y te agradecemos mucho, de la psicología interesada en verlos. Estaría padre que pudieran explicar de una forma diferente, no usar tantos términos que son complicados de entender como castración, pulsión, y decir algunos ejemplos. La sociedad que conformamos y que explicaba Carlos hace 8 días que nos acompañó es abierta. Ha habido de todos, ¿no? Y hemos logrado conformar un
un grupo muy nutrido y muy, muy padre. Hoy mismo Juan es lingüista, ¿no? Y bueno, está con nosotros y está padrísimo. Sin embargo, sí, y también por eso abrimos un poco el espacio de preguntas. Les agradecemos mucho a los que no son del entorno y nos hacen favor de acompañarnos para hacer esta comunidad más grande y para justo poder repensar las cosas y abonar al pensamiento. No sé si alguien le damos como la vuelta para cerrar. Yo me despido, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y gracias, Alina. Hola, buenas noches. Igual quiero agradecerle a mis compañeros por haber estado aquí, ¿no? Y sobre todo a Oscar, ¿no? Que es el que ha hecho que se haya podido hacer esta cuestión de los lives, ¿no? También agradecerle a Carlos de la Cruz, ¿no? Que es el fundador de la Sociedad Psicoanalítica de los Sábados. Alina, sobre que luego utilizamos tecnicismos. Veo que preguntas sobre qué es la castración y la pulsión. Bueno, digo, no te puedo explicar así como que es una idea. En psicoanálisis utilizamos la idea, cuestión de castración, como esta imposibilidad, ¿no? Todos nuestros. Hay algo que siempre nos va a faltar, ¿no? Y esto mismo que nos hace falta, esta castración se le llama, es una castración simbólica, nos sirve para poder desear, ¿no? Sobre todo para los psicoanalistas lacanianos, que digamos nosotros estamos hacia lo lacaniano. La pulsión, ¿no? Puede hacer esta concepción lógica del mago, de la energía, de lo que vamos a imprimir hacia las demás cosas, a los objetos, a las cosas que nos gustan, a las cosas que queremos. Vamos a impregnar de nosotros mismos estos objetos. Por ejemplo, cuando tú te enamoras de un muchacho, por ejemplo, te enamoras dándole de propio yo, lo vistes, ¿no? Le pones de tu yo a esa persona, ¿no? Para, digamos, quisiera más o menos explicarlo. Y la cantidad de energía no es lo mismo lo que quieres al vecino que lo que quieres al novio, ¿no? Te puede caer bien el vecino y puedes querer al novio, pero no es la misma cantidad de amor. Digamos que hay si les depositan nosotros a esta pulsión que le vamos a dar a ciertos objetos le llamamos transferencia. Esta transferencia, entre mayor sea, pues más vas a querer esa persona, y entre menor sea, menos vas a querer esta persona, pero tiene que ver en cómo elegimos, ¿no? Estos objetos de amor o de odio, ¿no? Y bueno, nada más, debo agradecerle a mis compañeros, espero que te haya quedado un poquito claro, y a toda la Sociedad de Psicoanalítica de los Sábados, un abrazo y esperamos verlos el próximo jueves. Van a estar otros compañeros en otro live. No sé si Juan y Nico se quieran despedir. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias. Bonito jueves. Pues sí, definitivamente agradecerle a mis compañeros, a Oscar, a Pierre, a Nicolás. Ha sido un placer estar platicando, porque estuvimos platicando unos días atrás sobre esto. Intercambiar ideas ha sido muy, muy enriquecedor. Creo que agradecer, por supuesto, a la Sociedad Psicoanalítica de los Sábados, que me ha acogido como, a pesar de que mi campo es un tanto diferente, pero que nos encontramos ahí en el lenguaje, ¿no? Siempre en el lenguaje. Y agradecerle a Carlos de la Cruz la invitación para participar en esto, y pues nada, que estén al pendiente de los lives, y un saludo a todos y un agradecimiento. Bueno, gracias a toda la audiencia que se mantuvo escuchándonos, a los que se fueron integrando. El motivo de esto es transmitir un
de este conocimiento que cada uno de nosotros ha ido acumulando y intentar devolverlo, ¿no? Para que también sea parte de ustedes. Muchas gracias a la sociedad. Mando un fuerte saludo a Ángeles con mucho cariño, también para Fer. Y pues eso, sigan viendo los videos que ya se han hecho de los lives anteriores y los que vienen. El que viene se va a ver por su participación ahí haciendo comentarios. Y pues bienvenidos para las siguientes. Un abrazo.